Convicciones. Breves miradas a la verdad. Vive en gracia. La gracia actual. ¿Qué es la gracia actual? Es la que tiene el carácter de un auxilio o socorro transitorio, con el cual Dios ilustra nuestro entendimiento y mueve nuestra voluntad para obrar el bien y evitar el mal. Entre otros ejemplos, una muerte repentina, un buen libro, un sermón, unos ejercicios espirituales, una buena compañía, un buen ejemplo, etc. Son gracias actuales que nos incitan y mueven a obrar bien y salir del pecado. Es decir, todas estas cosas son auxilios exteriores que Dios nos concede para la obra de nuestra salvación. Muchas son las gracias que Dios nos hace con frecuencia. No las desperdiciemos. Un día dijo San Agustín: temo que Jesús pase de largo. Si cuando Jesús pasó junto al camino de Jericó, los ciegos que sintieron que por allí pasaba, no hubieran gritado y clamado a él que se compadeciese para que les diese la vista, allí hubiesen permanecido ciegos. La gracia actual es transitoria, un socorro, un auxilio del momento que Dios nos da en atención a los méritos de Jesucristo para hacer el bien y evitar el mal. Es una luz que ilumina la inteligencia, una fuerza que excita la voluntad, pero necesita de nuestra cooperación. Si correspondemos a la gracia, adquirimos un mérito. Si la resistimos, somos culpables. La gracia actual tiende a establecer en nosotros la vida sobrenatural, a desenvolverla haciéndola obrar, pero no es la vida. La vida del mal es, como veremos, la gracia santificante. Bajo el influjo de la gracia actual, nos sentimos interiormente ilustrados e impulsados a crear las verdades de la fe, a practicar los mandamientos divinos, a vencer nuestras pasiones y evitar los pecados, a ejercitar las virtudes, etc. Esta gracia es la que pedía la salmista cuando decía: dame, Señor, entendimiento y examinaré tu ley, y la guardaré con todo mi corazón. Inclina mi corazón a tus preceptos, guíame por la senda de tus mandamientos. Esta misma gracia debemos también pedir nosotros humildemente y con insistencia, reconociendo que somos impotentes, abandonados a nuestras propias fuerzas naturales. El Espíritu Santo es el distribuidor de las gracias. Conviene tengamos presente que el Espíritu Santo reparte las gracias que Jesucristo nos mereció por el sacrificio de la cruz. Mas Él no produce nada nuevo, sino hace que prospere y llegue a la perfección lo que el Hijo de Dios había comenzado en nosotros. Hace como el sol, que no trae al campo nuevas semillas, pero cuando amanece temprano y calienta el campo sembrado, hace que las semillas de él nazcan y crezcan. Las gracias o beneficios que Dios nos hace sirven ya para nuestra felicidad terrena, como la salud, las fuerzas corporales e intelectuales, la hacienda, etc., o para nuestra felicidad eterna, como el perdón de los pecados. Estas últimas gracias han de ser sobrenaturales, porque es sobrenatural el fin a que nos ha ordenado Dios nuestro Señor, como que no es otro sino llegar a participar de su bienaventuranza divina. Estas gracias son especialmente las que Cristo nos mereció en la cruz, y por ser sobrenaturales, necesitamos el auxilio del Espíritu Santo para alcanzar la bienaventuranza. Como los méritos del Salvador no se nos comunica sino por el Espíritu Santo, síguese de ahí que sin el auxilio de éste no podamos alcanzar los frutos del sacrificio de la cruz, ni por consiguiente la felicidad eterna. Por eso dice Jesucristo: el que no renaciere del agua y del Espíritu Santo no puede entrar en el reino de los cielos. Sin luz no es posible la vida.
Sin bajel no es posible atravesar el mar. Sin el Espíritu Santo no se puede llegar al puerto celestial. Las fuerzas naturales del hombre no son suficientes para obtener la eterna felicidad, lo cual declaran las siguientes comparaciones. En un huerto hay un árbol muy alto. El niño levanta sus manos para coger las frutas, pero no llega a ellas. Entonces viene el padre, toma al niño en sus brazos y lo levanta hasta que los alcanza. Lo propio acontece al hombre. Por medio de sus fuerzas naturales no puede alcanzar la felicidad sobrenatural. Es necesario que el Espíritu Santo le preste su gracia. Como nuestros ojos no pueden divisar objetos muy lejanos, sino necesitan para ello un telescopio, y nuestros brazos no pueden levantar grandes pesos, sino necesitan de una palanca, así mis débiles fuerzas naturales, mi inteligencia y mi voluntad necesitan un auxilio sobrenatural para alcanzar la bienaventuranza. Este auxilio es la gracia del Espíritu Santo, la cual es para el alma, lo que el telescopio para el ojo y la palanca para el brazo. El auxilio o gracia del Espíritu Santo es sobrenatural y sirve para nuestro bien eterno o eterna felicidad. Hay en verdad beneficios divinos que sirven, como tenemos dicho, para nuestra felicidad temporal, como la salud, la riqueza, etc., los cuales aprendemos a estimar y agradecer a Dios cuando fijamos la atención en los que carecen de ellos, como los ciegos, enfermos, etc. Pero son estas gracias puramente naturales. El Espíritu Santo nos da gracias sobrenaturales, por tanto, encaminadas a nuestra felicidad eterna. ¿Para qué necesitamos la gracia del Espíritu Santo? Necesitamos la gracia del Espíritu Santo para poder hacer obras meritorias para la vida eterna, porque nada podemos sin la ayuda de Dios. Nuestra suficiencia, dice San Pablo, es de Dios. Después del pecado original, nos parecemos a un enfermo que sin ajeno auxilio no puede levantarse de la cama, a un niño que por sí mismo no puede valerse, ni lavarse, ni vestirse. Dirige sus ojitos y manecitas a su madre y llora hasta que se apiade de él y le ayuda. Sin el auxilio del Espíritu Santo nos acaece, a pesar de todos nuestros esfuerzos, lo que a los apóstoles la noche de la pesca milagrosa. Comparaciones. Sin luz no se puede trabajar, así el hombre nada puede hacer sin la luz de la gracia divina. El cuerpo no puede trabajar si no le anima el alma. Así no puede el hombre hacer cosas de provecho si no le apoya el Espíritu Santo, que es la vida del alma. San Fulgencio. Como la luna no puede alumbrar si no recibe la luz del sol, así el hombre nada puede hacer meritorio sin la luna del Espíritu Santo. San Buenaventura. Nuestra alma no produce fruto alguno, sino es rociada con la lluvia de la gracia del Espíritu Santo. San Hilario. Sin lluvia no puede crecer ninguna hierba, ni abrirse ninguna flor, y la cosecha perece. Así el alma no puede sin la gracia alcanzar ninguna virtud. San Gregorio Magno. Así como la gracia sin voluntad no hace nada, así tampoco la voluntad sin la gracia. Sucede como la tierra, que nada germina cuando no recibe la lluvia, ni la lluvia produce cosa alguna si no cae sobre la tierra. San Crisóstomo. Como la tinta para la pluma es la gracia del Espíritu Santo necesaria para escribir en el alma las virtudes. Santo Tomás. En consecuencia, toda la obra buena se hace justamente por el Espíritu Santo y nuestra voluntad libre. Es como cuando el maestro que enseña a escribir a un niño le toma la mano con la suya y ambos a una formar letras. Por eso no hemos de atribuirnos el mérito de nuestras buenas obras. No es la tierra sola la que produce las plantas, sino el sol con la tierra. Como los movimientos de nuestro cuerpo se atribuyen al alma, que lo vivifica, así hemos de atribuir nuestras buenas obras a Dios, que
que nos verifica con su gracia. El hombre no se ha de atribuir a sí mismo sus buenas obras, como el soldado no se atribuye a sí mismo la victoria, sino al general. San Valeriano. Con el auxilio del Espíritu Santo podemos llevar a cabo las obras más difíciles. Por eso decía San Pablo: todo lo puedo en el que me conforta. ¿Tenían en sí mismo los apóstoles las cualidades necesarias para enseñar al mundo? ¿Acaso las tenía David para regir un pueblo? ¿José para desempeñar la confianza del faraón? Cierto que no, pero el Espíritu Santo los capacitó para ello. Las gracias actuales. Antes de hablar de la gracia santificante, seguiremos hablando de la gracia actual, y debemos reconocer que el Espíritu Santo nos dispensa a todos los hombres las gracias actuales o auxilios, y da a muchos la gracia santificante. El Espíritu Santo influye a menudo en nuestra vida, ilustrando nuestro entendimiento y fortaleciendo nuestra voluntad. Esta operación pasajera del Espíritu Santo en nosotros es lo que llamamos, como tenemos dicho, la gracia actual. El día de Pentecostés actuó el Espíritu Santo sobre los apóstoles, ilustró sus entendimientos y fortaleció sus voluntades. Antes eran ignorantes. Cristo los había llamado poco antes, tardos en creer y necios. Mas el día de Pentecostés lo sabían todo perfectamente. Antes eran tímidos, se estaban con las puertas cerradas. Mas entonces se hicieron como leones y salieron intrépidos. Recuérdese como Pedro, que había negado a Cristo ante la acusación de una mujerzuela, se enfrenta al pueblo judío con toda valentía diciéndole: vosotros matasteis al autor de la vida. El Espíritu Santo hace como el sol. Con su luz se ve la verdadera figura de las cosas, la suciedad que hay en nosotros y el camino por donde andamos hasta muchas leguas a distancia. Con la luz del Espíritu Santo conocemos claramente el verdadero valor de las cosas terrenas, nuestros pecados y el fin para que fuimos creados. El Espíritu Santo es una luz que procede del Padre de las luces. La gracia actual es una luz que ilumina y conmueve al pecador. San Agustín. ¿Cómo obra el Espíritu Santo sobre nosotros? El Espíritu Santo obra con diferentes ocasiones sobre nosotros, principalmente por la predicación, la lectura de la Biblia y de los buenos libros, en las enfermedades, muertes de personas conocidas, con la vista de los buenos ejemplos y otros muchos casos. Estas son gracias que nos incitan y mueven a obrar y a salir del pecado. San Antonio Abad oyó predicar el evangelio del joven rico a quien llamó Cristo, y movido por estas palabras: si quieres ser perfecto, vende lo que tienes, dalo a los pobres y sígueme. Distribuyó sus riquezas entre los pobres y se retiró al desierto, llevando vida pobre y sacrificada. San Francisco de Borja, ante el cadáver de la bella emperatriz Isabel, una vez descubierta la caja donde iba su cuerpo, al verlo tan feo, desfigurado y maloliente, una voz divina trocó su corazón y dijo: nunca más servir al Señor que se pueda morir. Y poco después abrazó el estado religioso, entrando en la compañía de Jesús. En San Ignacio de Loyola y Santa Teresa de Jesús obró la gracia por la lectura de libros santos. En San Francisco de Asís, durante una enfermedad. En San Nomberto, por un peligro de muerte ocasionado por un rayo. En el Hijo Pródigo, por la calamidad, etc. Todos ellos pudieron decir como San Cipriano: cuando el Espíritu Santo vino a mi alma, me convirtió de una vez en otro hombre nuevo. Nótese cómo a veces una sola palabra, un hecho insignificante, produjo en estos hombres tan poderoso influjo y cambió del todo su manera de sentir, lo cual no puede explicarse sino por la operación divina.
El padre Astete, gran teólogo, resume así en su catequismo la doctrina de la gracia. Después de decir qué cosa sea la gracia santificante, dice: hay otras gracias que llamamos actuales o auxilios e inspiraciones, sin las cuales no podemos principiar, ni continuar, ni concluir cosa contundente para la vida eterna. Y estas son ciertos socorros que Dios nos da para evitar el mal y obrar el bien, como los sermones, los buenos ejemplos, las muertes repentinas, ciertas luces con que Dios ilumina nuestro entendimiento y unos santos deseos con que excita nuestras voluntades para el bien. Conviene recordemos que el influjo del Espíritu Santo se ha hecho a veces, por modo extraordinario, visible o perceptible. Ejemplos: en el bautismo de Cristo se dio la paloma y se oyó la luz del cielo: este es mi Hijo amado. El día de Pentecostés se vieron lenguas de fuego y se percibió el ruido de viento vehemente. En la conversión de San Pablo, también Jesucristo estableció en los sacramentos signos sensibles de la infusión de la gracia. Libertad del hombre bajo la acción de la gracia. El Espíritu Santo no nos violenta, sino que nos deja entera nuestra libertad, es decir, el hombre es libre bajo la acción de la gracia. El Espíritu Santo hace con el pecador como quien echa una escalera al que cayó en un foso, el cual puede subir por ella o quedarse abajo. Es como un guía a quien se puede seguir o dejar de seguir. Si todo es de Dios, si todo lo obra su gracia, en vano me exhortáis, en vano me principáis en el miedo y en el terror, e inútilmente me mandáis diciendo: obedeced, puesto que todo lo obra la gracia. Abrid la Escritura y ella os contestará. Desde el principio Dios ha creado al hombre y lo dejó en manos de su albedrío. He puesto ante ti el agua y el fuego, dice el Señor. Extiende la mano hacia lo que quieras. Ante el hombre están la vida y la muerte, el bien y el mal, y se le dará lo que quiera. Considera que he puesto hoy ante tu vista la vida y los bienes, la muerte y los males, para que ames al Señor, tu Dios, y vivas. El hombre, pues, debe corresponder a la gracia para que éste le sea provechosa. San Agustín dice: el Espíritu Santo es una luz que procede a Dios, y en la cual podemos cerrar los ojos. Responder o no al llamamiento de Dios es negocio de la propia voluntad. Dios mueve e incita para que el hombre quiera libremente arrepentirse, amar y hacer el bien. Dios respeta mucho la libertad humana y no la destruye aun cuando el hombre la emplee con el crimen. Cooperación con la gracia. El hombre puede, con la gracia del Espíritu Santo, cooperar o resistir a ella. Saulo se convirtió en el apóstol Pablo, cooperando con la gracia. El joven rico la resistió. Las gentes que él decía de Pentecostés se burlaron de los apóstoles, teniéndoles por borrachos, resistieron a la gracia, así como los que encarnecieron a Pablo, cuando en el Areópago de Atenas renunció el Evangelio y habló de la resurrección de los muertos. El que constantemente rechaza el don de la gracia actual incurre en un grave pecado contra el Espíritu Santo, el cual no puede ser perdonado. Él tal se asemeja a Satanás, que contradice constantemente a la verdad. Por eso la Escritura nos amonesta: hoy, si oís la voz de Dios, que os llama a penitencia o un cambio de vida, no endurezcáis vuestros corazones en la maldad. Una auténtica conversión no se verifica sin la libre cooperación del hombre. El que coopera con la gracia alcanza otras gracias mayores, mas el que la resiste pierde otras gracias y queda sujeto a un severo juicio. Dichoso aquel que coopera con la gracia. El siervo
que usó bien de los 5 talentos, recibió otros en premio. Cuán terrible juicio vino sobre Jerusalén el año 70 después de Cristo, por no haber conocido el día de su visitación, esto es, de la gracia. Al que ha rechazado la gracia, miran aquellas palabras de Cristo: a ese siervo desaprovechado echadle a las tinieblas exteriores, donde habrá llanto y crujir de dientes. El momento en que se nos ofrece la gracia es como la crisis en una enfermedad. El que no la aprovecha puede fácilmente perder la vida. Desgraciadamente, muchas gentes suelen rechazar al Espíritu Santo, que obra en ellos. Por medio del espectáculo de la muerte, la recepción de los sacramentos, las solemnidades de la iglesia, oponiéndose las distracciones mundanas, visitas, comilonas, pérdida de tiempo en lecturas profanas, etc., con que destruye las gracias recibidas. Cada uno es libre para cooperar o resistir a la gracia, como es libre para abrir o cerrar los ojos a la luz. Dios nos trata con respeto como seres racionales y libres. No le agrada ser servido a la fuerza, ni salvarnos sin mérito de nuestra parte. Convicciones. Breves miradas a la verdad.